Hola a todos. Este es el trabajo final del curso de protección en el marco de la diplomacia consular. Mi nombre es Jonathan Palmer. Soy el encargado de Administración, Comunicaciones, Valija y Archivo en el Consulado de México en Omaha, Nebraska, Estados Unidos de América, con un rango de agregado administrativo de la rama técnico-administrativa del Servicio Exterior Mexicano. Vamos a comenzar señalando unos puntos claves. Para México, su diáspora más grande se encuentra en los Estados Unidos, pero también existe una presencia global en otros países, particularmente en España, Costa Rica y otras zonas. El eje central de la Secretaría de Relaciones Exteriores son las tareas consulares. Las mismas requieren de una capacitación especializada. El marco normativo de estas tareas consulares está compuesto por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y la legislación mexicana, siendo esta la Ley del Servicio Exterior Mexicano y su reglamento, principalmente. La Secretaría de Relaciones Exteriores ve a la protección consular como parte de una trípode de un modelo integral de servicios consulares que están compuestos por la documentación, la vinculación con las comunidades, el trabajo político y la misma protección consular. Aquí podemos observar en un mapa las representaciones de México en los Estados Unidos de América, los consulados y la sección consular. Vamos a empezar con el módulo 1 de diplomacia consular, México y la diplomacia consular. La diplomacia consular se guía por principios con enfoque de derechos humanos, esto derivado de la reforma constitucional de 2011, considerando que la persona migrante es el centro de todos los procesos consulares, la persona migrante es un sujeto de derechos y una aliada para el desarrollo. El fenómeno migratorio debe de atenderse con un enfoque regional. Se requieren de esquemas de gobernanza migratoria que sumen a diversos actores, gubernamentales, sociales y académicos. México y la diplomacia consular. El enfoque centrado en la persona. El personal consular debe de suspender el juicio de valor para enfocarse en la defensa de los derechos que deben garantizarse a todas las personas, ofreciendo acompañamiento en situaciones de vulnerabilidad. Redes y estrategia. Los consulados actúan como nodos articuladores de programas y alianzas estratégicas, siendo diplomáticos de lo local. Protección estratégica. Se convierte en una herramienta de política exterior, articulándose con otras áreas del consulado, vinculación política, promoción cultural y comercial, y representada en el rombo consular. Participación multilateral. México participa activamente en foros como el Pacto Mundial para la Migración y el Foro Consular Global, defendiendo los derechos humanos y la noción de migración como fuerza de desarrollo. Práctica consular mexicana. El rol central de los consulados es el siguiente: atender las relaciones entre el Estado mexicano y sus nacionales en el exterior, así como las relaciones entre el Estado mexicano y las autoridades locales. México tiene una de las redes consulares más grandes del mundo, con 53 representaciones en los Estados Unidos, consulados generales, de carrera y la sección consular. La ley del servicio exterior define a la sección consular, el consulado general, siendo este el de mayor circunscripción, el consulado de carrera, la agencia consular y el consulado honorario. Trípode consular. La labor consular se articula en tres pilares que buscan ofrecer servicios completos y mitigar vulnerabilidades. Protección. Salvaguardar derechos y evitar daños a las personas. Documentación. Expedir documentos de identidad y viaje, pasaportes, matrícula consular de alta seguridad, considerando este acto como el primer acto de protección. Comunidades. Promover la organización, el empoderamiento y la integración de las comunidades mexicanas en el exterior. Esto significa que a través de estas tres políticas se pretende crear un servicio completo que brinden los consulados en sus áreas de circunscripción. Conjunto de acciones, gestiones, buenos oficios y mediación que buscan promover el respeto a los derechos de las personas, evitar prejuicios y vigilar que no se cometan injusticias o arbitrariedades de las autoridades extranjeras. Enfoque centrado en la persona. Se basa en la reforma constitucional del 2011, obligando a una atención integral que identifique otras necesidades: salud, educación, temas financieros, etc. Tipos de protección consular. Protección preventiva.
Acciones de sensibilización e información, ejemplo campañas, para neutralizar factores de riesgo antes de que se conviertan en casos de protección. Asistencia consular. Acciones de asesoría y apoyo, buenos oficios, en las relaciones del nacional con autoridades sin que implique un reclamo formal. Protección consular. Acciones en torno a casos particulares que implican un reclamo formal del personal consular ante autoridades locales o centrales. Protección diplomática. Respuesta del Estado al más alto nivel, Estado frente a Estado, en este caso México ante Estados Unidos, ante la violación de derechos jurídicos cuando se han agotado todos los recursos internos. Criterios de actuación consular. Criterios generales. La protección ocurre en un contexto de reciprocidad y debe de respetar la cultura local. No debe de generar expectativas más allá de las posibilidades. Criterios de solicitud. La protección se da únicamente a nacionales mexicanos, aunque la nacionalidad pueda presumirse en emergencia y requiere una solicitud expresa del interesado o representante. Criterios de recurso. La protección es subsidiaria. El solicitante cubre la mayor parte de los gastos. Los recursos son limitados y deben priorizarse los casos más vulnerables y aquellos con impacto social o potencial de sentar precedente. Documentación y comunidades. Documentación. Documentos claves que se expiden en los consulados. Pasaportes, matrículas consulares de alta seguridad y servicios de registro civil. Beneficios particulares de la matrícula consular de alta seguridad. Es una identificación aceptada en los Estados Unidos como ID por parte de los gobiernos locales e instituciones financieras, lo cual facilita la apertura de cuentas bancarias y otros trámites. La fe pública. El cónsul, titular o en el que él delegue su firma, actúa como notario público, permitiendo autorizar poderes y testamentos que tienen capacidad jurídica y que pueden surtir efecto en México sin la necesidad de apostillarse. El área de comunidades. El Instituto de las Mexicanas y los Mexicanos en el Exterior ofrece programas para fortalecer capacidades y promover la integración de la diáspora. La creación de redes, apoyo a la red global de MX de profesionistas en el extranjero. Promoción cultural. Complementa el trípode con acciones que buscan promover el comercio, turismo, inversión y la cultura, posicionando una imagen positiva de México. Lo que sí y lo que no puede hacer un consulado por ti. Cosas que sí puede hacer un consulado por ti. Brindarte asesoría consular y proteger tus intereses. Asesorarte y aconsejarse en lo relativo a tu relación con autoridades. Informarte sobre tus derechos y obligaciones en el país en el que te encuentres. Proporcionarte información sobre médicos y hospitales. Visitarte si te encuentras detenido u hospitalizado para conocer tus necesidades y actuar en consecuencia. Brindar acompañamiento e identificar los medios para que accedas a representación legal en caso de que estés imposibilitado para hacer valer personalmente tus derechos. Proporcionarte atención y facilitarte los datos de algún abogado que te pueda representar de ser necesario. Expedirte un pasaporte en caso de extravío o robo. En caso de detención, tu consulado vigilará que las autoridades locales respeten tus derechos. Proporcionará información sobre ayuda legal y te informará a tus familiares sobre tu situación jurídica, si es que así lo solicitas. Cosas que no puede hacer tu consulado por ti. Lograr la liberación de una persona detenida por algún delito o infracción, ni obtener un trato preferente. Responsabilizarse por el pago de multas ni deudas contraídas, como cuentas de hotel, restaurantes, gastos personales o costos de pasajes aéreos. Responsabilizarse por el pago de medicinas o servicios médicos y hospitalarios, más allá de los lineamientos establecidos. Regularizar tu situación migratoria, ampliar permisos de estancia o tramitar visas para terceros países. Conseguirte trabajo o actuar como aval. Conseguir alojamiento o reservar hoteles en tu nombre. Obtener, cambiar o reponer boletos de avión. Cubrir costos de algún proceso legal más allá de los lineamientos establecidos y los programas para tal efecto. Marco Jurídico Nacional. Derivado de la reforma constitucional en el 2011, el artículo 1 eleva a rango institucional los tratados internacionales de derechos humanos y establece la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos a través de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Artículo 89, fracción décima. Se incorporó
a dicho artículo la protección y promoción de los derechos humanos como uno de los principios normativos de la política exterior mexicana. Las leyes secundarias. Entre estas podemos mencionar a la Ley de Migración, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Marco Jurídico Internacional. México ha ratificado instrumentos clave para la protección de la diáspora y la lucha contra actividades delictivas, como en temas particulares. En la protección de trabajadores inmigrantes, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, combate contra actividades delictivas y de violencia, protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, conocido como el Protocolo de Palermo, Convención du Belém du Pará para la violencia contra la mujer, Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, acuerdos globales, Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Aunque este no es vinculante, es el marco de cooperación global para lograr los objetivos de protección a migrantes, o es uno de tantos. Módulo 2. Protección a personas mexicanas en el exterior, parte 1. Protección preventiva. El concepto de la protección preventiva no existe como tal en el derecho consular ni derecho internacional público. Fue acuñado por la Secretaría de Relaciones Exteriores derivado de su experiencia, particularmente con la diáspora en los Estados Unidos. En este sentido, se refiere a las acciones emprendidas para neutralizar factores de riesgo que podrían provocar situaciones de vulnerabilidad, derivando en un caso de protección consular. Dicho concepto se bifurca en dos políticas de acción: información y sensibilización, que significa informar sobre derechos, obligaciones y riesgos para evitar futuros casos de protección, por ejemplo, aconsejamiento frente a leyes antimigrantes. Empoderamiento. Considerar a los migrantes como sujetos de derechos y aliados para el desarrollo, brindándoles herramientas para que puedan ejercer mismos derechos. La protección preventiva se articula en 4 ejes para reducir riesgos: robustecer alianzas locales, acercamientos con nuevos socios, comunidades LGBTIQ+, organizaciones de la sociedad civil y el sector empresarial, así como con autoridades políticas, haciendo especial énfasis en congresistas dentro de los Estados Unidos de América. Fortalecimiento de campañas de ciudadanía. Ampliar la red de socios para la difusión masiva a través de radio o de redes sociales. Reforzar el modelo integral. Replicar estructuras de apoyo y empoderamiento como la BAIM en todos los servicios consulares. Capacitación permanente. Ampliar los temas de capacitación del personal que se dedique a las actividades de protección en las representaciones de México en el exterior. Acciones claves de información y vinculación. Acciones para neutralizar factores de riesgo. La protección preventiva busca activamente crear condiciones seguras, difusión de los servicios, promover los servicios de las representaciones de México en el exterior, fortalecer relaciones, cultivar las alianzas con autoridades locales y organizaciones aliadas, iglesias, escuelas, clubes de comunidades mexicanas, entre otros. Sensibilizar a las autoridades. Informar a las autoridades extranjeras sobre la cultura, intereses e idiosincrasia de las personas mexicanas. Informar a la comunidad. Advertir a la comunidad mexicana sobre leyes locales, ordenanzas y riesgos de fraude o desinformación. Reuniones informativas. Mecanismos tradicionales y efectivos. Se convoca a la sociedad civil, iglesias o escuelas para difundir información esencial, contenido de temas de actualidad migratoria, derechos, obligaciones y recursos legales o sociales disponibles a través de los socios. El éxito depende de una sola vinculación comunitaria y de contar con abogados o autoridades confiables en dicho encuentro para transmitir la información que se pretende difundir. Buenas prácticas y programas estrellas. La no pérdida de la nacionalidad mexicana por nacimiento. Derivado de la reforma de 1997-1998, misma que permite a los connacionales que adquirieron otra nacionalidad antes o después de 1998 mantener la nacionalidad mexicana por nacimiento. Campaña preventiva promovida por los consulados para informar a los naturalizados estadounidenses que pueden también ejercer la nacionalidad mexicana. Fomentar el registro en consulados de los nacidos en Estados Unidos con ascendencia mexicana.
De esto se deriva que se fomenta la integración plena de las personas mexicanas en sus comunidades de destino y mantiene el vínculo con México. Semana de Derechos Laborales. El objetivo central es promover el mensaje de que las personas trabajadoras mexicanas tienen derechos independientemente de su situación migratoria. Esto a través de visita a lugares de trabajo, cursos, asesorías gratuitas, talleres informativos sobre prevención de accidentes, entre otros. Dicho programa se inició en el 2009 y se ha extendido a toda la red consular en los Estados Unidos y recientemente a Canadá. Entre 2009 y 2024, más de 2.9 millones de participantes han sido testigos de la Semana de Derechos Laborales y se ha identificado más de 11.684 casos de protección en los Estados Unidos en esta materia. También la Semana de Derechos Laborales es una muestra de la cooperación con autoridades de los Estados Unidos como OSHA, WHD y EEOC. La política de vinculación y atención integral para la mujer, BAIM. Esta surge dentro del contexto de la feminización de la migración y la alta vulnerabilidad de las mujeres en estos procesos, jefes de familia, deportaciones, temor a la denuncia, entre otro tipo de comportamientos. Esta política de vinculación surge del cumplimiento de instrumentos como la Convención de Belén do Pará y la CEDAW, bajo la transversalización de la perspectiva de género en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta política inició como proyecto piloto en el Consulado de Kansas City en el 2015. Es un modelo transversal, lo que significa que no es una oficina física que comunica todos los servicios consulares con una perspectiva de género. El objetivo es ayudar a las mujeres a lograr su independencia, autonomía y empoderamiento, abordando vulnerabilidades como la condición migratoria, el desconocimiento del sistema legal o el temor a la deportación o separación familiar. Los resultados. El personal consular debe de identificar las necesidades específicas para brindar una atención diferenciada. Durante el 2004, la red consular atendió 2.413 casos mediante la ventanilla de vinculación y atención integral para la mujer, demostrando su utilidad para diversos rubros: empoderamiento, salud, mujer indigente, mujeres menores no acompañadas, entre otros. Otras herramientas de movilización. Los consulados móviles y sobre ruedas. Estos consulados demuestran buenas prácticas que combinan la protección, la documentación y el área de comunidades. Aprovechar estos eventos para identificar activamente casos de protección y difundir mensajes preventivos e informativos. Para lograr el éxito de dichos eventos es necesario fomentar vínculos con líderes y organizaciones comunitarias y coordinar con autoridades locales la presencia de los mismos para garantizar la seguridad durante el desarrollo del evento. En este sentido, es importante considerar que la labor de protección consular no solo es reactiva, que significa atender contingencias, sino tiene un fuerte componente proactivo y preventivo. La red consular es fundamental para fortalecer y replicar las buenas prácticas como la Semana de Derechos Laborales y la BAIM, que se adapten a las necesidades de la diáspora en diferentes países, como es el caso de los Estados Unidos y Canadá. Módulo 2. Protección a personas mexicanas en el exterior, parte 1. Ámbitos de la protección consular. Cambio de visión. A mediados de los años 80, la protección evolucionó de ser solo buenos oficios y asistencia consular a enfocarse en la defensa jurídica de los derechos de los nacionales en el exterior. En este sentido, actualmente el Registro Integral de Protección Consular, o RIPSE, es la base de datos de la Secretaría diseñado para la clasificación, registro, seguimiento y evaluación de dichos casos. La complejidad de los casos obliga a la sistematización de los mismos. Los casos de asistencia y protección se clasifican en 6 ámbitos de derecho, cada uno con rubros específicos: derechos humanos, penal, migratorio, laboral, civil y administrativo. En todos estos procesos, la centralidad en la persona y el principio pro persona son importantísimos, dado que guían la atención y la futura transformación de los sistemas informáticos para reflejar una visión más integral y compleja. Derechos humanos. Estos incluyen acciones tomadas en casos donde se presume que la autoridad del país receptor violó los derechos humanos fundamentales reconocidos en la legislación local o en los instrumentos internacionales. Rubros claves:
Abusos graves por autoridades, actos arbitrarios, uso excesivo de la fuerza que daña la integridad corporal o ponga en peligro la vida. Muerto por autoridades, privación de la vida por un acto de autoridades migratorias, penitenciarias o policíacas. Otros casos, maltrato por incumplimiento del debido proceso o lesiones leves. La intervención consular se da en una labor que se agota al canalizar la queja a las autoridades correspondientes, por ejemplo, el FBI, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, entre otros. Una vez agotadas estas instancias, se utiliza la vía diplomática. En casos de violaciones graves, por ejemplo la muerte, se puede intervenir mediante la protección diplomática para poner el asunto en la agenda bilateral entre los dos países. Ámbito penal. La definición del mismo es la asistencia a personas mexicanas que enfrentan un proceso penal, ya sea una detención, juicio, sentencia o traslado. Fundamento legal. Este radica en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que establece el derecho a la notificación consular y a la comunicación sin demora con la oficina consular. La obligación consular es defender los derechos del connacional bajo la legislación local y el derecho internacional. El consulado no determina la culpabilidad o inocencia, ni realiza investigaciones. Su rol solamente es el de asegurar el acceso a la defensa legal. Para este tipo de fines existen programas específicos como EMCLAC, que es el Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital. Ámbito migratorio. La definición del mismo es todos los casos derivados de trámites migratorios, procedimientos de remoción o solicitudes de ingreso extraordinario humanitario. Se diferencia con el penal en lo siguiente: la irregularidad migratoria es una falta administrativa, más no un crimen, aunque pueden vincularse una vez que en ciertas conductas delictivas tales como el uso de documentos falsos. Acciones preventivas son de las más importantes, toda vez que los consulados actúan como un puente de diálogo con autoridades migratorias y proporcionan información fidedigna para reducir vulnerabilidades y combatir el fraude en la expedición de documentos, entre otras cosas. Ámbito laboral. Definición. Casos derivados de irregularidades, controversias e incidentes en las relaciones laborales, inicio, desempeño o término. Principio clave. Los trabajadores, independientemente de su estatus migratorio, conservan sus derechos laborales. Esto derivado de la opinión consultiva 18/2003 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Intervención consular. Se limita a ofrecer buenos oficios, brindar asesoría y poner en contacto a los afectados con especialistas. Los asuntos deben de resolverse ante las autoridades locales. Ejemplo, el WHD para salarios no pagados, OSHA para la seguridad y salud ocupacional en los Estados Unidos, entre otros. Una buena práctica es la Semana de Derechos Laborales, que es un esfuerzo anual de diplomacia consular reconocido internacionalmente, el cual ya fue mencionado previamente en esta presentación. Ámbito civil. Son las acciones relativas al ejercicio de derechos privados, personales y patrimoniales, que pueden ser en materia familiar o derecho sucesorio. Incluyen demandas, protección de menores contra la violencia y crímenes de odio que no sean penales. Rol consular. El consulado no interviene directamente en demandas y reclamos civiles, solamente asiste y canaliza a los connacionales a las vías jurídicas que marque la legislación del país receptor. La intervención se justifica solamente si el nacional ha recibido un trato contrario al debido proceso, vulnerando sus derechos civiles o humanos. Es importante mencionar que en esta materia existen rubros claves como los menores en custodia de autoridades extranjeras, la solicitud de pensiones alimenticias y la restitución de menores retenidos. Ámbito administrativo. Asuntos derivados de la interacción de los particulares con autoridades administrativas, diferentes a las migratorias. Generalmente se resuelven por vías informales y mediante los buenos oficios de la representación mexicana. Estos pueden ser la búsqueda de connacionales, la presunción de nacionalidad, la recuperación de valores, la identificación y el traslado de restos y la repatriación de pacientes, entre otras cosas. Hay que mencionar por aparte el tema de la violencia doméstica y la trata de personas. En este sentido, es importante brindar orientación y asistencia jurídica a víctimas de violencia doméstica, intrafamiliar y de trata de personas, en particular a mujeres, niñas, niños y adultos mayores. Para esto, la red consular cuenta con dos protocolos de apoyo, uno siendo este el protocolo de atención consular para personas víctimas de violencia basadas en el género, en colaboración con ONU Mujeres, y la otra es el protocolo de atención consular para víctimas mexicanas de trata de personas en el exterior.
También se cuenta con el apoyo de la política de BAIM, que ya ha sido abordado previamente en esta presentación. Alternativas migratorias. El consulado promueve la participación de las víctimas para acceder a alternativas de regularización migratoria en los Estados Unidos, como visas T o U de no migrante a través de UCIS. Retos y complejidades de casos particulares. Aunque la clasificación es útil, muchos casos implican la intervención de dos o más ámbitos de protección simultáneamente. Por ejemplo, detención por reingreso, muerte por autoridades, proceso de remoción o deportación, entre otros. Es importante realizar un análisis sociojurídico, determinar la situación de vulnerabilidad y de necesidad del apoyo, definir las vías idóneas para proteger los derechos e intereses del connacional, combinando apoyos sociales y de orientación y asesoría jurídica. Es importante mencionar que la protección busca la mayor protección de los derechos e intereses de la persona mexicana en el exterior. Módulo 3. Protección a personas mexicanas en el exterior, parte 2. Como se ha venido abordando en las diapositivas previas, la complejidad del fenómeno migratorio hace que los intereses privados, familiares y estatales se entrelacen, exigiendo una política exterior con contenido social. En este sentido, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de Protección Consular, asiste en 4 rubros fundamentales del derecho de familia. Estos siendo las adopciones internacionales, la custodia de menores, la restitución internacional de menores y la recuperación de alimentos en el extranjero. El marco jurídico para estas actividades deriva de la reforma constitucional del 2011 del artículo 1 constitucional, mismo que se transformó de ser un artículo que otorgaba garantías a ser un artículo que reconoce los derechos humanos. En esto se acuñó el principio por persona, que obliga a elegir siempre la norma o interpretación que brinde la mayor protección a la persona y a su ámbito jurídico de aplicación. Asimismo, el artículo 4 constitucional señala que el interés superior de la niñez es un principio que debe guiar todas las decisiones y políticas del Estado. También se menciona la Ley General de Derechos de Niñas y Niños Adolescentes, misma que profundiza los derechos y es aplicable a nivel federal y estatal, y del cual se creó el Sistema Nacional de Protección Integral para el Menor. En materia internacional, el Gobierno de México ha suscrito la Declaración de Derechos del Niño de 1959, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, mismo que marcó el paso de la doctrina de la situación irregular, que solamente protegía a niños en conflicto con la ley o abandono, a la doctrina de la protección integral. Esta convención reconoce a todo ser humano de menor de 18 años como un sujeto de derecho, y los principios esenciales en los cuales se basa es el interés superior del niño, la no discriminación, la participación y la supervivencia y desarrollo. La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares en sus artículos 5, inciso H y el artículo 37, mismo que obligan a los funcionarios a velar por los intereses de los menores nacionales del Estado que envía, especialmente en casos donde se requiera instituir una tutela o curatela. Las autoridades del Estado receptor deben comunicar sin retraso a la oficina consular todo caso donde el nombramiento de un tutor sea de interés para un menor mexicano. En este sentido, abordaremos el concepto de la familia. En su definición amplia, la familia es base del desarrollo humano y ha evolucionado de la estructura tradicional a una moderna que toma en cuenta el interés de cada uno de sus miembros. Para lo que nos ocupa, su definición operativa es el conjunto de personas unidas por filiación, adopción, matrimonio, concubinato o cualquier otro lazo que tenga por objeto la realización de una comunidad de vida, solidaridad y que pueden o no habitar el mismo espacio. En este contexto, el fenómeno transnacional que vivimos ha creado dos tipos de familias. Las familias transfronterizas, que son aquellas que se localizan físicamente en la frontera entre dos naciones, mantienen lazos familiares y afectivos a través de la frontera, desarrollando una condición binacional y bicultural. Así como las familias transnacionales en su concepto amplio, que son aquellas que se encuentran de forma simultánea en al menos dos países no limitados a la frontera. Sus miembros se separan por movimientos migratorios en busca de mejores oportunidades, manteniendo lazos afectivos y económicos. En este sentido, el rol de la Secretaría de Relaciones Exteriores es el
Intervenir en la separación familiar resultante de un conflicto entre padres o la deportación de uno o ambos padres, lo que genera casos de custodia, restitución internacional de menores o cobro de alimentos. Restitución internacional de menores. La sustracción o retención ilícita de menores por parte de uno de los padres o custodios es un riesgo grave, emocional y físico que obliga al menor a una vida nómada, con riesgo de la privación de la educación y salud. En este sentido, abordaremos unos conceptos claves. La residencia habitual, el lugar donde el menor realiza sus actividades y tiene el centro de sus afectos. La restitución es el rápido retorno a este lugar, no necesariamente este siendo el país de la nacionalidad. Sustracción, traslado del menor de un país a otro sin el consentimiento del otro titular de la custodia, con el fin de cambiar la residencia habitual. Retención ilícita, traslado inicialmente legal, pero en este caso el menor es retenido en el país del destino más allá del tiempo permitido o en contra de la voluntad del custodio que autorizó en primera instancia la salida temporal. Objetivo primordial de la restitución según la UNICEF. El menor debe de ser restituido lo más rápidamente posible a su residencia habitual para que sean los jueces de ese país quienes resuelvan las cuestiones de fondo, ya sea siendo eso la custodia, la plata potestad y el régimen de visitas. La naturaleza del mecanismo es una medida de protección urgente para cesar una situación urgente, siendo esta la sustracción considerada una forma de maltrato, y pospone la discusión sobre la custodia para el foro competente en materia judicial. En este sentido, México se compromete a luchar contra los traslados ilícitos a través de tres instrumentos. La Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 11, que obliga a los Estados parte a adoptar medidas para luchar contra los traslados y retenciones ilícitas. La Convención de la Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores de 1980 y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores de 1989. La globalización y la migración han creado familias transnacionales con diferentes culturas. Los conflictos irreconciliables, a menudo por la inadaptación cultural, conducen a que uno de los custodios cometa la sustracción o la retención ilícita del menor. Este fenómeno impulsó el mandato del artículo 11 de la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de la Haya de 1980 y la Convención Interamericana de 1989 comparten el mismo objetivo principal, que es restituir al menor sustraído o retenido ilícitamente de manera inmediata a su lugar de residencia habitual, así como velar por el respeto del derecho de custodia y visita vulnerado. El propósito de las convenciones no es resolver el tema de la custodia. Esa discusión debe de atenderse por el juez competente en la materia, una vez que el menor sea restituido a su entorno habitual. En este sentido, el rol de los funcionarios de la Dirección General de Protección Consular es de velar por el cumplimiento de lo estipulado en las convenciones. Es fundamental que conozcan los procedimientos y crucialmente las excepciones o motivos por los que se puede negar la restitución, para poder orientar a las partes y hacer notar las omisiones a las autoridades judiciales del país receptor. Motivos de la negativa a la restitución. La autoridad judicial o administrativa del país receptor puede negar la restitución en apego a las convenciones internacionales si se demuestra la falta del ejercicio efectivo. Esto quiere decir que el solicitante no ejercía efectivamente el derecho de custodia al momento del traslado. El consentimiento o la aceptación. El solicitante consintió o aceptó posteriormente el traslado o retención. El grave riesgo. La restitución expone al menor a un grave riesgo físico o psicológico. Oposición del menor. El propio menor se opone habiendo alcanzado suficiente madurez. Integración. El niño está adaptado a su nuevo entorno. Esto en los casos donde pasó más de un año de la sustracción. Violación de los derechos humanos. La restitución violaría los principios fundamentales del Estado requerido en materia de derechos humanos y del niño. México como autoridad requirente. El proceso inicia. El solicitante acude a la Coordinación de Derecho de Familia de la Dirección General de Protección Consular o a la Oficina de Pasaportes. La Dirección General de Protección Consular recibe el formato, revisa los requisitos y da seguimiento, solicitando información a la Autoridad Central Extranjera. La autoridad judicial del estado requerido, país de destino, aprueba o rechaza la restitución.
Si se ordena la restitución, el consulado puede documentar al menor de manera expedita para que viaje o excepcionalmente el personal consular acompaña al menor a México para entregarlo al solicitante. México como autoridad requerida, receptor. El titular afectado en el extranjero solicita la restitución ante su autoridad central, la cual canaliza la solicitud a la Dirección General de Protección Consular en México. La Dirección General de Protección Consular envía la solicitud al Tribunal Superior de Justicia del Estado, en donde se presume que está el menor, para que se inicie el procedimiento. El juzgado inicia el proceso con urgencia y conmina a las partes a una solución amigable, plan de retorno voluntario. Si el sustractor se niega, debe de oponer sus excepciones basadas en los motivos de negativa y presentar pruebas. Resolución. El juez valora las excepciones. Si ordena la restitución, se inician los arreglos de retorno. Si la niega, el solicitante puede apelar o presentar un amparo. Mecanismos para el cobro de alimentos en el exterior. Concepto y fundamento de la obligación alimentaria. El principio de solidaridad. La globalización y migración han cambiado la composición de las familias. Cuando éstas se desintegran, la falta de sustento por parte de un progenitor rompe con un principio básico de solidaridad y una obligación jurídica. En este sentido, la ONU establece que el menor por su falta de madurez tiene derecho a cuidados, asistencia especiales y protección legal, de acuerdo con la Declaración de Ginebra. La Declaración de Ginebra. En México, el concepto de alimentos es amplio y comprende, entre otras cosas, la comida, el vestido, la habitación, la atención médica y la educación. De conformidad con el Código Civil Federal, la obligación de los alimentos es recíproca. Esto quiere decir que va en sentido superior como inferior. Es personal e intransferible y es proporcional, así como que es imprescriptible. La obligación alimentaria solamente se extingue si el menor deja de requerir alimentos, se emancipa, cumple la mayoría de edad o descuida sus estudios, o si el deudor no tiene la capacidad económica para cubrir los pagos. En este sentido, existen instrumentos internacionales y particularmente binacionales con los Estados Unidos de América. Marco jurídico internacional. Cuando el acreedor demandante y el deudor demandado residen en países diferentes, surgen conflictos de leyes. En este sentido, el criterio determinante es el siguiente. El país de residencia habitual del acreedor y del deudor es el factor clave, no la nacionalidad de las partes. En este sentido, México es parte de dos instrumentos multilaterales, la Convención sobre la Obtención de Alimentos en el Extranjero, conocida como la Convención de Nueva York, y la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. En el caso particular de Estados Unidos, existe el Programa Recíproco con los Estados Unidos, UIFSA. Es importante mencionar que el 95.3% de todas las solicitudes de todas las solicitudes de México son con los Estados Unidos, donde los asuntos de pensiones son de nivel estatal, más no federal, y en este sentido, Estados Unidos no es parte de las convenciones de las que México sí lo es. Es por lo anterior que se creó el Programa Recíproco para el Cobro de Pensiones Alimenticias México-Estados Unidos, establecido bajo la Declaratoria de Reciprocidad a raíz de la ley estadounidense UIFSA, Uniform Interstate Family Support Act. Es importante señalar que este programa no aplica en los 50 estados de la Unión Americana. En este sentido están excluidos Colorado, Florida, Iowa, Maryland, Oklahoma, Pensilvania, Puerto Rico, Virginia y Wisconsin. Para el mecanismo de cobro de alimentos en el exterior es importante señalar las autoridades competentes de acuerdo a la jurisdicción que nos aplica. En el caso de México, la Dirección General de Protección Consular a través de la Coordinación de Derecho de Familia es la autoridad competente para conocer de las solicitudes de cobro de alimentos en el exterior. En los Estados Unidos es la Oficina de Manutención de los Menores de cada uno de los estados. En el resto del mundo son aquellas determinadas por cada país parte. La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de Protección Consular, juega un rol de apoyo crucial en los mecanismos para el cobro de alimentos en el exterior. Su función principal es ayudar a la parte acreedora a tramitar su solicitud de pensión alimenticia y acompañarla durante el proceso. Esto solamente es posible si el país donde vive el deudor tiene un acuerdo de colaboración con México, ya sea una convención o un acuerdo de reciprocidad. Existen ciertas limitaciones, como la
que la Secretaría de Relaciones Exteriores no está facultada para localizar a la persona deudora, obligarla a pagar una pensión alimenticia, fijar el monto y la forma del pago o agilizar el procedimiento judicial. Módulo 4. Gestión de casos. Seguimiento de casos. Los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores brindan atención con un alto nivel de sensibilización, inclusión y eficiencia. La atención debe de integrar la perspectiva de género y el enfoque intercultural. Si bien los temas migratorios y penales predominan en los Estados Unidos, en otras regiones predominan los casos en materia civil, administrativa, laboral y penal. En este sentido, la Secretaría cuenta con ciertas herramientas digitales, redes sociales, que son utilizadas para la promoción, prevención y atención de emergencias. Se enfatiza la importancia de la efectividad de los mensajes usando multimedia y el seguimiento de lineamientos. El Registro Integral de Protección Consular, RIPS, es una base de datos esencial para el registro, seguimiento y mejor gestión de los casos de asistencia y protección consular. Informe único. Herramienta de generación estadística que utiliza la Dirección General de Protección Consular para el análisis, la toma de decisiones y la orientación de la política consular. Las redes sociales. Se realizan dos recomendaciones específicas al respecto. En el caso de Facebook, el utilizar una página fanpage para obtener estadísticas, mantener los datos de contacto autorizados y utilizar Facebook Live para transmisiones en vivo en tiempo real respondiendo preguntas y dando seguimientos a los casos. En el caso de X, anteriormente conocido como Twitter, es importante incluir elementos multimedia, lo cual puede aumentar hasta 5 veces la probabilidad de ser reposteado, usar hashtags oficiales como protección consular o diplomacia consular y evitar iniciar los posts con los arrobas para los usuarios. El RIPS es la base de datos fundamental que permite que las representaciones de México en el exterior y la Dirección General de Protección Consular lleven un mejor registro y seguimiento de las acciones realizadas en los casos de asistencia y protección consular. En este sentido, existen ciertos aspectos y acciones recomendadas que podemos señalar. Oportunidad. Registrar los casos en el momento en el que el servicio es requerido o a la brevedad posible. Integridad de los datos. Llenar todos los campos obligatorios. Registrar todos los recursos erogados y los datos de las autoridades contactadas. Clasificación. Clasificar correctamente el caso por ámbitos y rubros. Se sugiere abrir hasta 2 asuntos si el caso es complejo para no mezclar los ámbitos. Lenguaje. Utilizar un lenguaje institucional objetivo y conciso. No emitir juicios sobre el caso. Darle seguimiento. Revisar el sistema todos los días para ver nuevas peticiones y alertas. Ingresar seguimientos e información complementaria conforme se los obtenga. No concluir casos si aún hay gestiones pendientes. Transferir los casos cuando se cambie de adscripción. El informe único. El informe único y sus anexos generan estadísticas cruciales que la Dirección General de Protección Consular utiliza para la toma de decisiones, la elaboración de material de difusión y la creación de políticas de protección. En este sentido, se cuentan con diversas herramientas y anexos que lo conforman. Visita a prisiones y centros de detención, población mexicana en prisiones estatales, recursos erogados del presupuesto ordinario y la plataforma de Google Docs. Responsabilidades de funcionarios y de personal. Marco normativo y de responsabilidad. De conformidad con el artículo 108 de la Constitución Política, se entiende que un servidor público es toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal. La responsabilidad surge por actos u omisiones que infrinjan los principios del servicio público. En este sentido, y para el caso particular de las representaciones de México en el exterior, nos ocupan la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley del Servicio Exterior y su reglamento. Los principios rectores del servicio público de conformidad con el artículo 41 de la Ley del Servicio Exterior son los siguientes: la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, así como la eficacia y eficiencia. Las autoridades facultadas para investigar e iniciar y sancionar procedimientos de conformidad con la Ley del Servicio Exterior son el órgano interno de control, la Comisión Personal del Servicio Exterior, su Subcomisión de Asuntos Indisciplinarios y el Secretario de Relaciones Exteriores. El secretario puede imponer una o más de las siguientes sanciones por faltas administrativas no graves:
amonestación, sanción económica, suspensión y hasta la destitución. El proceso disciplinario de conformidad con el artículo 60 de la Ley del Servicio Exterior se lleva de la siguiente manera: investigación, informe de irregularidad, admisión, emplazamiento y la resolución y sanción. Para concluir, es importante señalar que podemos decir que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de sus instrumentos normativos y operativos, demuestra un compromiso integral con la protección consular de los mexicanos en el exterior. Muchas gracias por su atención.